Felipe, y cultores de la historia. El profesor Fernando A. es un especialista en historia, ha sido el motivo de su vida, ha trabajado en la Universidad Católica y leyendo algunas cosas me ha sorprendido su versatilidad, porque es capaz de repente de trabajar en su especialidad en el tema de periodismo, o puede hablar de los conservadores del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, como la líder inglesa o el líder norteamericano, Thatcher o Reagan, o hablar sobre temas vinculantes con la literatura y los viajes por el mundo de grandes literatos nuestros, y también de las relaciones con Argentina y el tema internacional. Entonces es una persona que a mí me llama la atención porque dice cosas muy profundas en un idioma claramente pedagógico, aperturista diríamos, y en definitiva le apasiona la gestión que le permite a las comunidades integrarse. Y eso es bueno para nosotros. Muchas veces ha venido para acá. Para mí es un tremendo honor tenerlo como, en este caso, nuestro compañero. Y me detengo aquí porque nos interesa que podamos dialogar con él, pero en todo caso quería expresarle nuestro agradecimiento porque él viene por el amor en este caso a la ciencia, a la historia, y eso es notable porque apoya una gestión como la nuestra, que es una gestión regional y local. ¿Profesor? Gracias, presidente. Gracias a la Sociedad de Historia y Geografía de San Felipe. Aquí se me ha invitado a hablar sobre un tema que yo he trabajado recientemente, las relaciones entre Alemania Occidental, Alemania Federal y Chile. Recordemos que estaban divididas, Alemania estaba dividida, y esto a propósito de que yo acabo de pasar 3 meses muy buenos en mi vida en Berlín, la capital de Alemania, precisamente investigando archivos alemanes. Entonces, lo que yo les voy a hablar es lo que investigué en Berlín, en el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, en otras bibliotecas y archivos también, pero principalmente es sobre el tema de las relaciones con Chile. Desde 1970 hasta 1976, que es el periodo que está abierto a los archivos. Hay una regla de 30 años que se cumple muy estrictamente. Pregunté por el 77, me dijeron no, llega hasta aquí nomás y punto. Todo es así muy ordenado, es un lugar espléndido. Entre otras cosas, tenía que caminar todos los días por el centro histórico de Berlín, así que durante 3 meses estar ahí fue realmente las primeras vacaciones que he tenido mucho tiempo, que estuve trabajando desde la mañana a la tarde, pero con mucho gozo, porque aunque parezca increíble, a veces la actividad docente, todo lo que hay que hacer en el trabajo en la universidad, no me dan a veces tiempo ni para leer, ni para investigar directamente, sino a través de ayudantes. Así que esta fue una gran ocasión. Bueno, no es primera vez que yo me topaba con el tema. Yo había estado años atrás en el mismo archivo cuando estaba en Bonn. Recuerdan que la capital de Alemania Oriental estaba en Bonn, a la orilla del Rin, otro lugar espléndido, y yo desde del asiento que me proporcionaron, miraba el Rin pasando los barquitos, todo el tráfico mercante que hay por el río Alemán. Y ahora miraba a la orilla del Spree, el famoso río, un río muy pequeño pero cargado de historia en el centro de Berlín, ahí en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo había estudiado esto, bueno, y no soy el primero que ha estudiado esto, pero sí el primero que vi este aspecto en los años, sobre los años 50 y 60, lo publiqué en la Anales del Instituto de Chile, un trabajo sobre las relaciones entre Chile y Alemania Occidental en los años 50 y 60. Hay que decir que Alemania, las relaciones entre Chile y Alemania han tenido un carácter especial porque si hay un modelo externo a Chile que haya convocado la unanimidad de los chilenos
a mirarlo como positivo es Alemania. Hasta la exageración, por supuesto, como todas las cosas. Algunos están enamorados de Estados Unidos, otros de Inglaterra. Por supuesto, sabemos la importancia de París y Francia del siglo XIX, gran parte del siglo XX, o los modelos revolucionarios del siglo XX, la Unión Soviética, China, en fin, las grandes potencias. Pero si hay uno que ha provocado unanimidad, es el bien que ha traído Alemania en Chile. Hasta la exageración, porque nunca todas las cosas son exactamente así. Pero la imagen que hay de Alemania y de los alemanes en Chile es un fenómeno que, ustedes sabrán, les llama la atención a los mismos alemanes, que este es un fenómeno cultural. Chile no es el único, hay otras partes del mundo donde está esa visión, pero quizás, por ejemplo, un país donde está muy claro en Japón, también la idea de que todo lo alemán es bueno y los alemanes son excelentes. Pero está complicado por el tema de la guerra, que fueron aliados, derrotados y han sido considerados criminales, en fin, todo eso es una cosa que complica. En cambio, en Chile está esta tradición que es alemana y que los alemanes han traído solamente bien a Chile. Eso es un fenómeno interesante y, como les decía, los diplomáticos alemanes les llamaban la atención. Y a los alemanes que vienen a Chile también les ha seguido llamando la atención y se preguntan por qué pasa eso, y que es algo que, aunque existe esta imagen en América Latina, es como más marcada en Chile. Ese es, yo diría, un elemento. Tiene que ver un poco con la migración alemana, que la influencia alemana llegó por el comercio, por los militares, por las instituciones como la educación, por la migración, y con que el comercio estuvo medio aislado, en general tuvo rápida relación con la población, y nunca hubo en general nunca hubo una mirada a los alemanes como poder haber a los ingleses, a los norteamericanos, que algunos lo acusaban de explotadores, etc. No se produjo ese fenómeno. Está la ruptura de relaciones del año 43, 20 de enero del 43, que como que parece romper esto. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, en todos los documentos que yo leía que hacían una historia de las relaciones entre Chile y Alemania, los documentos como confidenciales internos, bueno, que este país, entonces todo se decía que el año 46 llegó un barco a la Armada chilena llevando víveres a los alemanes, para demostrar la enorme aprecio que en Chile hay a los alemanes. O sea, está esa idea que también de que este es un aliado especial. Y de ahí viene el gran interés alemán después, entre los años, entre el 52, que llega por primera vez un embajador en la posguerra, hasta el 70. Y Alemania Occidental se transforma rápidamente en uno de los principales socios comerciales de Chile en la década del 60. No solamente eso, sino que, bueno, Chile por supuesto llamaba la atención por su estabilidad institucional, por la importancia de los alemanes, aunque ya se dan cuenta que la colonia alemana después de la Segunda Guerra Mundial iba cambiando ya de carácter. Los chilenos alemanes ya eran más chilenos que alemanes. Y eso, bueno, eso crea una serie de desafíos que vamos a ver ahora. Pero está este otro elemento, de que en Chile se mira a Alemania como un paradigma, como un modelo. Después está la afinidad entre los gobiernos, entre la democracia cristiana alemana y la democracia cristiana chilena, todo un apoyo político, cultural y económico al partido en Chile y al gobierno de Frey. Pero siendo que en general tampoco hay como una discontinuidad en eso, es algo permanente, es algo que está ahí. Hay que notar también que además Alemania, en relación con Chile, en lo económico, está la colonia alemana, pero también está la idea de cómo transmitir después del 52. 52 se reanudan oficialmente las relaciones entre Alemania y Chile. Cómo demostrar en Chile, pero esto es algo universal de Alemania, del régimen del gobierno de Bonn, es demostrar que hay una nueva Alemania y que esta no tiene nada que ver con la Alemania de Hitler. Eso es un elemento importante también que está en la política exterior alemana, que no siempre se comprendía bien desde Chile. O sea, los felicitaban, ustedes son los alemanes, casi le ganan a los aliados, pero los diplomáticos alemanes quieren otra cosa. Y por supuesto, mantener los intereses de Alemania en Chile, que no son gran cosa, pero ellos, digamos, las empresas alemanas en Chile, las inversiones alemanas, pero que por toda esta red de la simpatía política, de la colonia alemana, de la importancia que está adquiriendo América Latina para Alemania. Bueno, por supuesto Alemania tiene otra prioridad que América Latina, pero dentro de todo América Latina vuelve a ser una región importante, está hecho de mostrarse una nueva Alemania. También que esta nueva Alemania también tiene un gran aliado, al cual, digamos, por supuesto, si hay conflicto con ese aliado,
ese aliado va a tener siempre la razón. Y eso es Estados Unidos, y eso se ve en la política hacia Alemania. Mientras que antes, la Alemania imperial, la Alemania de Weimar, o ¿para qué decir? Tercer Reich con Estados Unidos, era una situación a veces buena, a veces mala, con Alemania, con el Tercer Reich, por supuesto, muy mala relación con Estados Unidos. Eso cambia radicalmente ahora. Ahora Estados Unidos es un aliado, e incluso parte de la tensión que tiene Alemania, Bonn, hacia Chile y hacia América Latina, es porque Estados Unidos se le dice a los norteamericanos, ya nosotros ya no podemos gastar más, tenemos muchos problemas, ustedes ahora son ricos, así que ustedes tienen que ayudarnos a nosotros, y ayuden aquí en América Latina. El canciller Erhard, canciller y primer ministro en Alemania, se lo dice a Eduardo Frei en el 65, que los norteamericanos me han pedido que nosotros también intervengamos en esto de ayudar a América Latina. Y él, por supuesto, está de acuerdo en eso. También Alemania tiene, y esto es interesante, esto va aumentando con los años, y para los años 70 es clave entender la relación con los aliados de Europa Occidental, ya sea por medio de la OTAN o por medio del mercado común europeo, después se le empieza a llamar Comunidad Europea, hoy día, por supuesto, Unión Europea. Ese es otro elemento de que no se va a hacer nada que pueda ser conflictivo con estos nuevos aliados. El último, cuarto, quinto ya lugar, otra cosa importante en la nueva política exterior alemana es que Alemania tiene un rival alemán, que es la República Democrática Alemana. Se le llamaba régimen de Pankow, el régimen comunista o el régimen prosoviético, no se le reconocía como Alemania. E incluso Alemania, Bonn, tenía la política de que cualquier gobierno que abriera relaciones con el régimen comunista, la respuesta de Bonn era inmediatamente romper relaciones con ese gobierno. Eso se llamaba la doctrina Hallstein. Se hacían excepciones, ¿no? Por aquí empezaron los problemas. Bueno, la Unión Soviética, porque en fin, Adenauer reconoció que la Unión Soviética era ocupante de Alemania, y que por lo tanto había que tener relaciones con ellos. Con Rumania, bueno, porque es un régimen comunista y que está peleado con los soviéticos, así que nosotros perdonamos que tengan relaciones. Con Yugoslavia, pues también más o menos lo mismo. Y con algunos países del tercer mundo, pero que no aceptaba que ningún país de otro país o sus aliados hiciera eso. Pero el régimen de Pankow, como se le llamaba efectivamente el régimen comunista, era mirado también como un modelo, como un paradigma por la izquierda chilena. Y una de las demandas antiguas de la izquierda chilena era el reconocimiento de Alemania Oriental del régimen socialista, y que eso tenía una enorme influencia. Alemania Oriental, sabemos en esa época, hacia el año 70, se decía, entre los 10 primeros estados industriales del mundo, hay dos Alemanias. Entonces, los alemanes dicen con algo de orgullo y complicación, dos Alemanias. Hoy día, después de la unificación, de la reunificación, sabemos que todo eso era mentira, que la economía de Alemania Oriental estaba muy sobrevaluada, también lo estaba la soviética por lo demás, pero Alemania Oriental no estaba entre las 10 primeras potencias industriales del mundo, eran índices distorsionados por la realidad de la Guerra Fría. Pero la importancia de Berlín Oriental, del régimen, en política, en el mundo, era mucho más allá que el poder económico, y eso se reflejaba en la política chilena y por supuesto dentro de la izquierda chilena con una gran presencia, y ya desde, si no me equivoco, desde el año 59 había una oficina del régimen de Alemania Oriental en Santiago, primero para asuntos económicos, pero después pasó a lo político. Había un instituto chileno-alemán de cultura manejado por gente próxima a la izquierda, o sea, había una actividad política importante. El triunfo de Salvador Allende el 4 de septiembre del 70 provocó una enorme sorpresa en el mundo, en Europa, en Alemania. El gobierno alemán no sabe bien qué hacer, el embajador alemán también está sorprendido. Se esperaba un triunfo de Alessandro, pero se miraba como un problema determinado. Y sí, yo sobre esto he escrito, incluso escribí un libro publicado ya hace 22 años. Toda esta investigación me ha hecho más patente, me ha hecho modificar un poco esa idea de que lo importante para Alemania no era tanto su interés económico o la colonia alemana, sino que este otro tema, de que un país que había sido aliado de Alemania y con el cual habían estas relaciones sentimentales tan fuertes e importantes, sobre todo mirado desde el punto de vista chileno, ese país pudiera abrir relaciones con Alemania, con Alemania Oriental. Y eso era un punto enorme
de enorme importancia. Y eso estaba en el programa de la Unidad Popular y lo había repetido muchas veces los líderes de izquierda y el mismo Allende, que miraban al régimen de Alemania Oriental como un modelo importante. Y eso se comprobaría mucho después, también después del 73, la importancia como modelo y la acción política del régimen de Alemania Oriental del 70 al 73, pero que tenía raíces en la izquierda. La primera reacción es una reacción de complicación por esto, de peligro. El embajador recibe instrucciones de no tomar relaciones directas con Allende, pero sí tomar relaciones indirectas. Y sobre todo de pedirle al gobierno, a Allende, que no, respeto a los alemanes, a la colonia alemana, a los intereses alemanes, y que no abra relaciones, o en todo caso que lo haga en perspectivas de muy largo plazo, con Alemania Oriental, y que de eso va a depender la política de Bonn con respecto a Chile. La candidatura de Allende trata de tomar contacto con el régimen, con la embajada alemana, y me da la impresión que hay contacto indirecto. Y por otro lado, la embajada está asediada por la presión de la colonia alemana, de los judíos alemanes, por ejemplo, que en general no se acercaban a la embajada en términos políticos. Desde el primer embajador que llegó en el 52 venía con la instrucción de reintroducir a la colonia judío-alemana en la colonia alemana, pero no tiene éxito en eso. Tiene relaciones personales, económicas la embajada con los judíos alemanes, pero ahora parece que los judíos alemanes en masa quieren irse de Chile y la gente de la colonia está muy asustada. Esto no tiene mucho impacto en Alemania, hay que decirlo, por varias cosas. Primero, el ambiente de Guerra Fría, que nosotros lo podemos ver a través de diarios y otras cosas, dentro de Alemania se había normalizado. El muro era algo como ya normal para el grueso de la opinión pública alemana. Y habían conversaciones entre las dos Alemanias, que era parte de unas conversaciones germano-soviéticas, y ustedes habrán recordado el clima de la distensión, el viaje de Nixon a Pekín, el viaje de Nixon a Moscú, en fin, el tratado Sol I de mayo del 72, en fin, hay todo un ambiente, algo así que esto no se ve, no se ve con la importancia que podríamos pensar, el tema de la colonia alemana. Y en cambio otro elemento que va a ser muy importante en la década de los 70 y 80 es que el triunfo de Allende llama enormemente la atención en la prensa europea y en la política europea, no en los gobiernos, pero sí por el Parlamento, en las discusiones públicas y en la prensa. Esto llama atención, y al decir llamar la atención, una atención simpatizante. No es una mirada un poco edulcorada, idealizada, pero es un fenómeno importante que todo lo que va a pasar hay que entenderlo también con esta oleada de simpatía que va creciendo. Los países europeos para la transmisión del mando mandan delegaciones, incluyendo la alemana, pero hacen una diferencia. El 64, para cuando asume Frey, mandan a una delegación de nivel ministerial, un ministro, y ahora mandan a un ex embajador, mandan a un subsecretario, y eso pasa con las delegaciones europeas occidentales, me refiero, que mandan digamos, como hay una cierta reticencia, pero al mismo tiempo, subterráneamente, dentro de Europa, va creciendo una simpatía por la Unión Popular y por todo lo que, con una expresión popular, empieza a llamarse la experiencia chilena, pero diciendo qué entretenido eso, qué bonito lo que está pasando allá. Eso es muy fuerte, y para entender todo lo que va a pasar después con Chile hay que ver eso. Alemania está como cambiando de política hacia América Latina en todos esos momentos, y se envía en Chile, bueno, el año 70 por problemas de salud se ha tenido que ir el embajador Salat que había, por el embajador Osterfeld por 1 año y medio, pero en vista del cambio de la situación, y sobre todo que a pesar de las peticiones de Chile, perdón, del régimen de los alemanes, de Bonn, Chile, el 22 de abril del 71, abre relaciones con el régimen de Alemania Oriental. Esto merece un pequeño prólogo. El mensaje que se manda Allende al comienzo, cuando asume, es que Bonn va a mantener su política hacia Chile,
pero antes de comprometerse en ayuda o cualquier otro gesto, quiere ver qué va a pasar con las relaciones de Alemania Oriental. Allende le envía a un amigo de él, un embajador de carrera chileno que ha servido por diversos gobiernos, Hernán Santa Cruz. Algunos de ustedes recordarán de mucha importancia en las Naciones Unidas, y que era gran amigote, digamos, de Salvador Allende, y lo envía a entrevistarse con Brandt, que Brandt, el canciller de Alemania, recibe a un embajador oficioso de Chile, muestra la importancia que le daban primero al tema Allende a Europa en Chile. Segundo, en la importancia que le daba Bonn al tema de las relaciones que pudiera abrir Chile con Alemania Oriental. Y en tercer lugar, la inquietud por lo que pueda pasar en Chile, que es lo que programa la Unión Popular, que quiere la colonia alemana, los intereses alemanes. Pero esto es menos importante de lo que puede haber aparecido en la prensa en la época, desde el punto de vista de Bonn. La reunión, por lo menos por lo que, como esa que después otra que tendrá Almeida con el ministro de Relaciones Exteriores alemán, etc., varias otras son aparentemente muy frías, por lo menos lo que yo pude leer así de los memorándum que quedan de ellas, ¿no? Como que tratan como duro a los chilenos, porque dicen Alemania, el argumento alemán, Alemania ha tenido en Chile siempre un amigo. Si un amigo alemán reconoce al régimen del Este, entonces esto es muy grave para nosotros, porque nos deja mal, porque estamos conversando. La petición alemana es que Chile abra relaciones primero en etapas, que la última sea el embajador, y que postergue el nombramiento del embajador de las relaciones consulares, después mande un encargado de negocio, y que como última etapa un embajador, pero que eso sea después de que Alemania llegue a un acuerdo con el régimen de Alemania Oriental. Porque eso está pasando, hay una negociación, que es parte de toda esta red de negociaciones de la época de la detención y un reacomodo, y que ese acuerdo, que en alemán es el Grundvertrag, el tratado fundamental, que se llega a fines del 72, entonces después los países amigos del régimen de Bonn pueden abrir relaciones con el régimen de Alemania Oriental, y eso sucede. Estados Unidos, en la relación del Vaticano, manda un enviado al régimen, pero después de que haya este acuerdo, y eso es lo que piden. Y Chile no, el gobierno chileno, porque es un proyecto político muy fundamental de la izquierda chilena, mirar como modelo el régimen de Alemania Oriental, como modelo un socialismo. Y además se decía, un socialismo que funciona. Nosotros vemos hoy día, digamos, funcionaba en relación a lo que era Alemania Oriental, no, y esa es la razón fundamental del famoso muro. Pero digamos, para la izquierda chilena este es un tema importante, y de ahí viene la temprana apertura de relaciones. Y Alemania, el gobierno de Bonn reacciona no rompiendo, no deteniendo la ayuda ni nada, pero con una forma fría, diciendo que va a reexaminar la relación con Chile, que no va a disminuir la ayuda técnica, pero que todo lo que sea ayuda económica extra como crédito, eso lo vamos a pensar de acuerdo a la futura política de Chile y qué está pasando con los intereses de Alemania. En eso hay como dos aspectos. Por un lado, los intereses alemanes, o sea, las inversiones alemanas sufren enormemente en este periodo. Porque la mayor parte de las empresas de inversiones inversionistas alemanas o relacionadas con la colonia alemana sufren apropiaciones que no son pagadas como exige Alemania en cash, digamos en efectivo, pero en moneda dura, sino que en bonos chilenos, en pesos chilenos que no pueden ser traducidos al mismo valor para ser repatriados a Alemania, o son tomadas. Y las autoridades chilenas dicen, mire, que nosotros somos tan democráticos que no podemos mandar a la policía a sacar a los que se lo toman, pero es gente nuestra pero que no nos hace caso. Y el régimen de Bonn está furioso con eso, y hay muchas presiones en el Parlamento, del Bundestag, el Parlamento, la Cámara Baja, que los sistemas parlamentarios es la Cámara importante, para que se haga algo en Chile. Pero está pasando lo otro. Una parte de la prensa alemana, el sector en la universidad alemana, en la política alemana, en la izquierda alemana, pensemos que está toda la oleada del 68, todo el movimiento estudiantil, rebelde, hay una moda marxista muy importante en Europa Occidental y también en Alemania, que es muy fuerte. Pensemos que la Universidad de Berlín Occidental, que supondría ser un bastión anticomunista, se ha transformado en una especie donde
de universidad donde el estudiantado y una parte de los profesores admiran a los regímenes revolucionarios tipo Castro, Corea del Norte, Vietnam, Mao, un gran momento de Mao en Europa Occidental. Hay toda una especie de unidad con esos fenómenos. Entonces, eso también va influyendo en las relaciones con Chile. Pero la reacción fundamental del régimen de Alemania Occidental, del gobierno de Alemania Occidental, es congelar las relaciones, las dejamos bajo estudio. El Ministerio de Relaciones Exteriores, que es una institución, bueno, como en todas partes, ha cambiado entre tanto, pero en esa época era como muy conservador. El gobierno alemán era una coalición socialista liberal, la misma que había bajo Gerhard Schröder hasta hace poco, sustituido por Angela Merkel. Y entre tanto estuvo el gobierno de Kohl. Y esos eran los años del gobierno de Willy Brandt, algunos de ustedes se acordarán, una figura importante en la historia de la posguerra alemana. Está Konrad Adenauer y Willy Brandt, son como las dos figuras, en la derecha Konrad Adenauer, en la izquierda alemana, por supuesto, la izquierda democrática, digamos, está Willy Brandt, son como las dos grandes figuras de la post-Segunda Guerra Mundial. El gobierno de Willy Brandt y después de Helmut Schmidt, la misma coalición socialista liberal, que Helmut Schmidt hay una pequeña inflexión más hacia el centro. Entonces, está como este choque. Y también toda la queja de los intereses alemanes, aunque los diputados demócratas y cristianos, vale decir, una derecha alemana, se preocupan de esto, no es algo que llegue demasiado a la opinión pública. O sea, la prensa trata muy bien a la Unidad Popular y está en cierta medida, sobre todo la prensa de izquierda alemana, pero de alguna manera la prensa de derecha también, con algunas excepciones, está entusiasmada con el gobierno de la Unidad Popular. Y a fines del 72 hay un cambio, debido a dos razones. Uno es que se firma el tratado con Alemania Oriental, por el cual se reconocen como Estados en una situación especial. Tiene una alegación permanente uno a otro, no le llaman embajador, se le llaman representante, pero eso permite que todos los países del mundo puedan tener relación con Alemania Oriental, que la deseaban además, que encontraban que esto era una anomalía. El régimen de Alemania Oriental hoy día puede aparecer como una caricatura, y que después Honecker, que fue recibido en gloria y majestad por Kohl, después Kohl lo manda a perseguir y le exige a Chile el año 91-92 que se lo entregue. Pero eso después, claro, porque había perdido la batalla. Pero antes, el régimen de Alemania Oriental era un régimen que ejercía poder económico mínimo, pero poder político europeo en el mundo tenía su cierta importancia, porque las circunstancias eran diferentes. Entonces, el cambio entre las dos Alemanias produce una nueva relación con Chile. Y como que esta anomalía chilena queda como olvidada. Pero el segundo factor es que el Partido Socialdemócrata, en su congreso de Hannover, de fines del 72, pide ayudar a la Unidad Popular. No es que el gobierno de Brandt vaya a hacer caso, pero no puede ignorar eso. Y eso determina también un cambio en general, un matiz importante ante el gobierno de la Unión Popular. En Alemania, la figura de Eduardo Frei, bueno, no pensemos que Alemania está pensando en Chile solamente en América Latina, piensa muchas más cosas y le tiene un pedacito de su atención a nosotros. Nosotros no pensamos, sentimos el centro del mundo, el resto del mundo no nos mira precisamente como el centro del mundo. Cada vez que entendamos la situación nuestra, tenemos que tenerlo esto muy claro. Nuestros vecinos del otro lado de los Andes nos encuentran algo así, como nosotros pensamos en Bolivia. Brasil piensa en Argentina como Argentina piensa en nosotros y nosotros en Bolivia. Tenemos que tener siempre presente todas estas miradas de uno a otro para ver cómo es la relación. Pero, aún contando eso, la experiencia chilena, la llamada experiencia chilena, o sea, la Unidad Popular, tuvo una importancia señalada en Europa. Y esto se refleja en que el año 73, a pesar de todos los problemas de la propiedad alemana, a pesar de que el 90% de la colonia alemana mandaba mensajes desesperados, pero que encontraban más o menos oídos sordos. Lo único que hacía por ello el régimen del gobierno de Bonn era
aceptar que a quienes habían sido ciudadanos alemanes, porque no es muy fácil ser ciudadano alemán, no es como en Estados Unidos, porque a pesar de todo lo que se dice en Estados Unidos es muy fácil llegar a ser norteamericano, en Alemania no es tanto, pero bueno, le daba facilidad a los que se volvían a Alemania para volver a ser ciudadanos, lo único que reconocía, y la embajada defendía los intereses sin mucho éxito tampoco acá en Chile, y sin tener la fuerza detrás del gobierno para presionar al gobierno de Chile. Sobre todo el año 73, en esto hay un cambio importante. Hay un ministro alemán, Hans Matthöfer, que particularmente se siente muy enamorado del régimen chileno. Y él viene a Chile, se entrevista con Allende, y él es el principal actor para darle crédito a Chile. Y que está en el interés de Alemania que triunfe la experiencia chilena, que tenga éxito. En el paro de octubre, yo lo recuerdo muy bien, lo tenía recortado, se me perdió tantos años, pero el Mercurio de Alemania, el Frankfurter Allgemeine Zeitung, para octubre del 72, en su editorial, en uno de sus editoriales dice: parece que Allende va a caer, pero sería una lástima que esta experiencia de socialismo en democracia cayera. Era malamente, digamos, tiene que ser derrotado en elecciones. Entonces, eso les puede dar un barómetro de cómo se veía la situación en Alemania con respecto a Chile. Y está toda esta ayuda hacia Chile. Es cierto que, por otro lado, Eduardo Frei era bien considerado. Tenía muchas relaciones con la democracia alemana, la democracia cristiana, y la democracia cristiana daba una importante ayuda al partido, y lo seguiría dando después al Partido Demócrata Cristiano Chileno, a los demócratas cristianos chilenos mismos. Frei era muy bien recibido allá, pero claro, a nivel de gobierno se le recibía con educación, pero se le daba un protocolo especial para no molestar a Allende, al gobierno chileno. El mensaje de Frei, pero que era un mensaje que escuchaba a los demócratas cristianos, nomás no el gobierno, era en general de que, sobre todo, y esto siempre lo están los memorandos que informaban a los diputados demócratas cristianos al Ministerio de Relaciones Exteriores, era que la democracia chilena estaba al borde de la extinción, de que él era partidario de la democracia y que iba a luchar con métodos democráticos, pero que no queda mucho tiempo para la democracia, y que la economía está siendo destruida y que va a demorar muchos años en recuperarse, y todo lo que él había logrado hacer, todo eso va a quedar arrasado. O sea, como el mensaje de Frei que manda a Alemania. Pero como digo, el gobierno alemán no escuchaba mucho ese mensaje, llegaba más bien a través de la democracia cristiana, que estaba en su momento en la oposición. De todas maneras, esto no es algo pequeño, porque ser gobierno de oposición allá es algo diferente acá, además un sistema federal donde está más o menos repartido el poder, significaba algo, pero era un problema, pero mostraba un cierto éxito. Allende había mandado como embajador a Federico Klein, descendiente alemán, que hablaba alemán, un socialista muy amigo de Allende, una persona inteligente, con cultura, con don de gente, en fin, que supo hacer un buen papel allá. Entonces, y la relación de los políticos alemanes, de muchos sectores académicos alemanes con Chile, que empieza a subir enormemente. En Berlín se va a crear en la Universidad de Berlín un centro que se llamó Chile Nachrichten, noticias acerca de Chile, que años después se llamaría Noticias acerca de América Latina, Latin America Nachrichten, que va a ser un centro como de la extrema izquierda, con análisis de la situación, mucho análisis muy inteligente que cualquier sector a veces lo puede estar como, muchas veces, a veces, digamos, pero está a veces como bien calculada la política, y va a tener, como actor, va a tener después, durante los años del gobierno militar, va a tener una importancia en influir en general en la opinión pública, que hay esta atención hacia Chile. Y los políticos son fundamentalmente socialdemócratas. Bueno, una actitud muy importante de la izquierda europea, la izquierda no siendo solamente socialista, sino que en Europa, cuando muchas veces se dice liberal, se dice políticamente de izquierda. Entonces, que es algo diferente a nuestra tradición política, hay un matiz de diferencia. Y en Estados Unidos, la democracia anglosajona, decir liberal es decir abiertamente de izquierda. Izquierda dentro del contexto inglés o norteamericano, que es muy diferente a lo que hemos tenido nosotros en otras décadas. Pero estos matices hay que tenerlos presentes. Y esa izquierda liberal europea está cada vez entusiasmándose más con Allende. Entonces, eso es que cuando llega el 11 de septiembre, que bueno, se ve que hay algo crítico.
muchos gobiernos europeos no simpatizan para nada con el gobierno de la Unidad Popular. Esto es muy cierto del gobierno francés, pero era algo de Pompidou, era algo de la estructura del gobierno francés, pero no de la opinión pública, y no siempre lo decían en público. Yo diría que Pompidou era el único que podía mantener esta posición, pero el resto de los gobiernos era diferente. El gobierno sueco se entusiasmó enormemente y ayudó mucho a Chile. Y de hecho, el ministro que vino, porque hay unos ministros, en el caso de Suecia, al cambio de mando, cuando Sima Allende, dice: nosotros somos muy ricos, por eso tenemos mala conciencia. Y por eso aquí en América Latina ayudamos a Cuba y ahora vamos a ayudar a Chile. Bueno, dando lo que ha sido Suecia, lo que es Suecia, incluso el sistema económico, eso es archi-liberal, digamos, un gran estado de bienestar, pero eso es otra cosa. Entonces, suena como, bueno, no tiene pie ni cabeza, creo, pero para entender el fenómeno europeo hacia Chile, estos son datos de gran magnitud. Entonces, ustedes entienden, el 11 de septiembre provocó un impacto tremendo en Europa. Y a su vez, y esto es interesante, los militares y los civiles que llegan a trabajar con la Junta en las primeras semanas, los primeros meses, creen una creencia muy ingenua, creo yo, sobre todo los civiles que no habían leído la prensa europea en los últimos años, de que Europa iba a aplaudir esto. Y la Junta queda completamente aturdida con la declaración del gobierno alemán de que lamenta mucho lo que ha pasado en Chile, que esto es una tragedia. La misma declaración dice de que se van a mantener las relaciones iguales, que las relaciones son con los estados, con los pueblos, y no dependiendo de cada gobierno. O sea, aunque solo el 24 de septiembre viene el reconocimiento oficial, que es un pequeño asunto burocrático, se reconoce en la recepción del documento oficial de la Junta, y que eso es de reconocer inmediatamente las relaciones. Pero ya en la primera declaración del 13 de septiembre, primero el 12 de septiembre de Willy Brandt y el 13 de septiembre del gobierno alemán, ya está implícita la continuidad de las relaciones. Mirado desde Chile, esto fue una bofetada a la Junta, y la Junta se queja ante la embajadora alemana, apenas lo ven, lo pueden ver. Y a su vez, esta declaración, mirado el contexto alemán, tenía que luchar contra una incomprensión de una parte de la opinión pública alemana que condenaba el golpe en Chile, condenaba el establecimiento de la Junta y la muerte de Allende, que se la asociaba con un asesinato de la Junta en general, era la impresión, no del gobierno alemán, pero sí de lo que se hablaba sobre Chile. Entonces, viene como estos dos, este enorme desencuentro. El embajador Luis de Novedad acababa de llegar a Chile y ya había presentado sus cartas credenciales en julio del 73 y había tomado unas vacaciones, y el 11 de septiembre lo encuentra en una casa de él, metido por ahí en un pueblo en Alemania, y llega a Buenos Aires. Pero ustedes recordarán que el aeropuerto de Pudahuel estuvo cerrado como 10 días después del 11 de septiembre. Entonces, solo el 20 de septiembre llega a Santiago desde Buenos Aires, pero tiene con instrucciones claras de establecer las relaciones. Y la embajada está, y a su vez en Bonn, asume el encargado de negocio a cargo de la embajada Pablo Valdés Phillips, que es un diplomático conocido chileno, asume la embajada y tiene que vérsela con algo un diplomático chileno no conocía, con manifestaciones ante la embajada en Bonn, ante los consulados de las principales ciudades alemanas, manifestaciones violentas, que estaban más allá. Con un embajador norteamericano, un embajador de Israel sabe que le van a hacer manifestaciones en cualquier parte, la toman en cuenta, y es parte de la existencia, y son educados con eso, con esa expectativa. Pero los diplomáticos chilenos jamás pensaron afrontar una situación de este tipo. Y comienza y está la reacción de la izquierda europea, pero también una reacción pública europea ante la violencia en Chile, y que se ven las ejecuciones. Pensemos que las ejecuciones del siglo XIX parecían normales en el caso de revoluciones, contrarrevoluciones, etc., porque la pena de muerte hasta comienzos del siglo XX era algo como natural, pero esto no es así después de la Segunda Guerra Mundial, en líneas generales, después de la Segunda Guerra Mundial en Europa Occidental. Entonces, esto provocó un profundo rechazo, y eso no se entendía en Chile. Y en Chile, digamos, está ese fenómeno.
está el fenómeno del asilo. El asilo, las embajadas europeas y algunas latinoamericanas fueron inundadas por gente que se asilaba e ingresaba a las embajadas. El asilo es una institución latinoamericana, no existe en ninguna otra parte del mundo y tiene que ver, bueno, no sé, una mezcla de nuestras virtudes y nuestros defectos. Viene del siglo XIX, que era una manera de aminorar las represalias después de las revoluciones fallidas o triunfadoras, da lo mismo, porque alguien perdía la batalla, iba a ser ejecutado. Entonces, el asilo es una forma de escape para darle una solución más o menos civilizada, pero revela también nuestra tradición latinoamericana de inestabilidad. Pero no existe en la tradición europea, salvo una que otra excepción, pero mirada así. Entonces, que los europeos hayan aceptado esto, primero con extrañeza, para furia de los diplomáticos les creó una serie de problemas, pero al mismo tiempo tenían relaciones personales y simpatía con muchos líderes de izquierda y no entendían por qué se les perseguía, aunque por 3 o 4 meses algunas embajadas se les convirtió en un infierno. Y por otro lado, el gobierno que anunciaba que no iba a dar salvoconducto. Eso es el tema de los asilados. El otro tema era de que la cantidad también de chilenos alemanes que se sentían perseguidos o que llegaban de asilados a la embajada alemana. Esto es contradictorio con lo que decía que la colonia alemana estaba contra la Unidad Popular. Pero de todas maneras había una cantidad de chilenos alemanes identificados con la Unidad Popular, y que ahora esos casos recibían mucha atención no solamente del gobierno en Bonn, sino dentro de la opinión pública alemana. Y que todo esto era bastante además magnificado por la prensa alemana. Y en tercer lugar, bueno, los intereses económicos alemanes quedaron muy contentos por eso, porque hubo después un acuerdo a largo plazo en torno a eso. Pero la colonia alemana reaccionó con furia ante el reconocimiento, ante la condena de Brandt del gobierno alemán al 11 de septiembre. Entonces se provocó una lucha entre la colonia y la embajada, y la colonia y el gobierno de Bonn, y con una enorme intento de campaña de la colonia en Alemania. Una campaña que hay que decir que en Alemania no se sintió, porque las colonias alemanas no eran muy populares en Alemania Occidental, porque eran miradas como una carga del pasado en la opinión pública. Es cierto que alguna prensa conservadora europea y alemana, los diputados de la democracia cristiana, especialmente el partido Franz Josef Strauss, la Unión Social Cristiana, que es la democracia cristiana en Baviera, defendían el 11 de septiembre, pero políticamente esto les costó mucho. Y bueno, había un cambio pues en la democracia cristiana, se me ha pasado el tiempo, voy a anunciar que cuando asume Helmut Kohl la dirección de la democracia cristiana en el año 77, y es el candidato, ya era una figura importante, pero ahora va a ser candidato a canciller el año más adelante. Había sido candidato a canciller en el 76, asume el 77 la elección. La política de la democracia cristiana fue condenar al régimen chileno, al régimen de Pinochet, con más dureza que lo que hacía el gobierno de Helmut Schmidt ahora, para ponerlo en problemas. Esto se lo digo para demostrar lo importante que era el caso chileno. Mirado en este contexto, de que todos los incentivos para Bonn eran como condenar a Chile, la política del régimen de Brandt, del gobierno de Brandt, y del gobierno que lo sigue, porque Brandt cae en el 74 por un escándalo de espionaje que hubo en Bonn, cae y asume el canciller, el socialdemócrata Helmut Schmidt, que en términos generales es menos de izquierda que el de Brandt, la medida en que Brandt sea de izquierda, es menos de izquierda. Pero con respecto a Chile no se refleja mucho este cambio. Con todo, sin embargo, a pesar de lo que yo les digo, mirado al punto de vista alemán, el régimen del gobierno de Bonn hace un esfuerzo por tener buenas relaciones con Chile. La embajada y el Ministerio de Relaciones Exteriores alemán son agentes importantes, actores importantes en tratar de demostrar que el régimen chileno tendrá cosas desagradables, pero era la única salida y la única solución. Hay unos pocos funcionarios alemanes que son muy partidarios del régimen chileno. Al encargado de la negociación, pensamos que el 73, 74, 75 Chile estaba desesperado por términos que no tenía una divisa y tenía que renegociar su deuda externa. El encargado del Club de París alemán, del gobierno alemán,
llama al embajador de Chile y le dice, mire, yo jubilo, entonces presenten ustedes la petición antes que yo jubile, porque mire, la verdad es que yo simpatizo, porque yo sé que el país se iba a disolver si no hubieran hecho esto. Pero tienen que hacerlo ahora y presentármelo porque tal día de jubilo, entonces tiene que presentar ahora y yo meto los papeles y después no van a poder negar esto. Pero eso es una excepción, que los chilenos lo miran de una manera muy entusiasta, de hecho se hacían ilusiones que tenían aliados, pero eran en general excepciones, y era gente como funcionarios de más larga carrera, algunos conocían bien la situación, pero lo que llegaba políticamente, el mensaje era diferente. Ahora, para cortar un poco, mi impresión es que el gobierno alemán, digamos, no simpatizaba para nada con la Junta en Chile y después cuando ves que ya la figura de Pinochet, porque al comienzo toda la información no se sabe quién va a mandar, si es Lee, si es Pinochet, etc. Se habla de la Junta. Lo que sí que al mes manda la embajada informa que la Junta parece que no va a dejar el poder, porque los primeros meses están llenos de especulaciones, parece alimentada por muchos amigos de la embajada, principalmente el sector de la democracia cristiana chilena, que este es un régimen transitorio, que muy luego se llama reelecciones, van a poner a Frei de presidente, una figura cristiana, que se van a retirar a sus cuarteles. Quienes recordamos esos días estas eran conversaciones normales en septiembre del 73 en Chile, qué iba a pasar, qué iban a hacer, y que nadie sabía que probablemente la misma Junta no tenía ningún papel. Después, mirando retrospectivamente, podemos ver que había una voluntad diferente, pero en ese momento nadie sabía, nosotros no sabíamos bien qué podía pasar. Pero después, al fin, en el 73, se piensa que es un régimen que va a durar, que es un régimen económicamente serio, pero el país está en una situación atroz, que no tiene remedio, sin inversión externa, que esa inversión no se ve. Lo otro es que también que el juicio en general del gobierno de Bonn es que si cae el gobierno militar va a haber una revolución de extrema izquierda. Eso se repite cada cierto tiempo. Esta opinión, así tal como se la digo yo, es una opinión que es emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es más conservador que el resto del gobierno. No en términos políticos, sino en términos de actitud. Entonces, no es necesariamente a lo mejor lo que pensaba Brandt y Schindler, Helmut Schmidt, la medida en que pensaban sobre Chile. Alguna preocupación le daba, pero en esa medida no sé, estoy tan seguro si era de ello. Pero como gobierno, como institución, como Estado, el gobierno alemán calcula eso. Y también de que la democracia cristiana alemana al comienzo defiende limitadamente lo que pasa en Chile y sobre todo está preocupada por defender a la democracia cristiana chilena y a Eduardo Frei en particular, que está recibiendo muchos ataques de un sector de la democracia cristiana alemana, y sobre todo de la democracia cristiana italiana, y de otros sectores europeos, y de un sector de democracia cristiano chileno, bueno, Bernardo Leighton, que critica mucho a Frei después del 11 de septiembre. Entonces, Frei se defiende, ¿no? Si esto era necesario, ahí como que está legitimando. Después va a haber un cambio en todo esto. Hay una nueva baraja de naipes hacia el 76-77, pero del 73 al 76 este como el cuadro general. Entonces, ¿qué hace Bonn? Muy bien, nosotros vamos a continuar con nuestras relaciones con Chile, cumpliremos con nuestro compromiso, es lo mismo que con Allende, no hacen un gesto más allá de una ayuda extraordinaria, pero mantendremos lo que tenemos y vamos a negociar con el gobierno, principalmente el tema de los vacilados. Y sienten que tiene el canciller Ismael Huerta, tienen como una especie de contraparte con la que pueden tratar y que a través de él van a tratar de ir viendo poco a poco cómo ir arreglando el tema de los vacilados, y a cambio de eso Alemania va a ir dando la ayuda que ya estaba comprometida sin que haya ayuda nueva, pero que se van a mantener la ayuda técnica, la ayuda por ejemplo en beca, la ayuda en desarrollo, una serie de cosas. Lo que sí, Alemania va a poner un embargo de armas. Un embargo relativo porque después le venden submarinos porque no son armas de represión. Pero con el 2 submarinos que todavía ahora, que creo que todavía van luego a tanto a hacer servicio de la Armada de Chile, pero por unos pocos años más. Pero se niega toda oferta de armas. Cuando los militares chilenos, pero ustedes se lo ofrecieron a Allende, sí, pero porque había a mediados del 73 una serie de negociaciones y el general Bonilla, que es muy citado y muy respetado aquí en todo esto,
lo sienten también como una contraparte, había ido en mayo del 73 a negociar compras de armas a Alemania. Me dicen, sí, pero la situación ha cambiado, ahora hay una zona de tensión y que no podemos vender armas. El gobierno muchas veces alemán dice, bueno, nosotros vamos a apoyar unas cosas en Chile, siempre que Chile limite su represión, que libere a tales prisioneros, y que nuestras relaciones son con un Estado y no con un gobierno. Pero también tenemos un problema de presiones políticas internas y que tampoco podemos ignorar eso. Entonces, ahí viene la política primero a arreglar el tema de los vacilados, y el segundo objetivo es liberar a los prominentes, así le llaman en la... Y ahí está el tema de Dawson, y que van muchos diputados alemanes de la democracia cristiana, pero del gobierno y socialista también, delegaciones separadas a visitar a los presos en Dawson. La liberación de Almeida es algo que se le pone entre ceja y ceja al gobierno alemán. La importancia que le da el gobierno de Bonn, no estamos hablando del régimen de Berlín Oriental, que además la tenía, sino que el régimen de Bonn, para liberar a Almeida es importante. Liberar a los líderes radicales, el Partido Radical, sabemos, una cosita muy chiquitita en la época, pero tiene gran influencia ante Alemania porque había ingresado a la Segunda Internacional, donde la cual había sido presidente mucho tiempo Willy Brandt. Los socialistas alemanes un poco manejaban la Segunda Internacional. Entonces le dan una tremenda importancia a Anselmo Zule, a Aníbal Palma y a otros, digamos, que dentro mirado de la política chilena eran un grupo más dentro de la izquierda, ¿no? pero enorme importancia de eso. Y el gobierno de Bonn considera que en esa política tiene éxito. Entonces, en esa medida, mantiene buenas relaciones. Y otra cosa que le llama atención en Bonn, aquí está el tema antiguo de las relaciones, que incluso dice el régimen chileno tiene actitudes antipolíticas, poco diplomáticas con muchos países de Europa Oriental, las relaciones con Estados Unidos son buenas y malas a la vez, después del 11 de septiembre, pero con Alemania entregan todo y hacen todo, y Pinochet recibe incluso a diputados alemanes. Tiene una vez un encontrón con el presidente de la Konrad Adenauer, una fundación alemana, pero hay un diputado socialista, Wisniewski, que es subsecretario de Relaciones Exteriores, es largo explicar el sistema parlamentario alemán, de que algunos diputados pueden ser viceministros, diríamos, en determinadas circunstancias, que a Pinochet le cae bien y que viene a negociar todas estas liberaciones, y que a cambio de eso Wisniewski también apoya también algunos créditos limitados hacia Chile. Hay otro ministro, Matt Heffer, que había venido y se había entrevistado con Allende, que lleva a la contra, que hace sabotaje a eso, y que tiene que intervenir Willy Brandt para que se abran los créditos a Chile. Bueno, sería largo contar toda esa historia, pero es bien interesante esta lucha, hasta que el 76 Matt Heffer, porque quiere hacerlo por asuntos políticos, tiene que dejar el ministerio justamente porque llama al gobierno chileno una banda de asesinos. Esto es un escándalo. Bueno, muchas veces alemanes lo apoyan en esto, pero crea un problema. El embajador Luis de Noirath manda un cable diciendo, mire, yo lo que pide acá me lo dan. Hace poco, a una liberación de presos, pedí que me dieran un viaje en 24 horas, el general de la FACH me dio inmediatamente, me dio todo. Todo lo que hace el embajador alemán, aquí tengo puerta abierta en todas partes. No puedo yo seguir tratando con un gobierno, si mi gobierno lo llama banda de ladrones, así que, por favor, que me autoricen a decir de manera rápida, mándenme en horas, que esto es opinión de un ministro y no opinión del gobierno. A las horas llega el mensaje de Bonn diciendo que puede hacer eso. Matt Heffer tiene que renunciar, no es por Chile, hay un tema interno de la coalición, y además queda como un héroe, pero que auténticamente además había estado entusiasmado con el gobierno de la Unidad Popular. Entonces, digamos, se da esto, que por un lado Alemania percibe, digamos, es otro escenario de una indignación con el gobierno militar chileno, pero por otra parte el gobierno de Bonn de los países de Europa Occidental, yo diría de los países importantes de Europa Occidental, es el que más basa tiene en los hechos chilenos. Sabemos que ni el régimen de Franco tuvo tanta influencia en Chile como el régimen de Bonn en este sentido. Y por eso Alemania, por la combinación de esto, también decide dar asilo a 1000 chilenos, que no son los de la embajada, sino que están perseguidos con sus familias, son varios miles de personas que los trasladan fundamentalmente entre el 73 y el 76. Siguen yendo después un hilo, pero después ya las cosas van cambiando. En Chile, por lo demás, hay una gran diferencia entre los 70 y los 80, hay una liberalización en la práctica, el tema va cambiando después, pero en estos momentos el tema del asilo.
el tema con la colonia alemana que sigue como molestando, pero que eso no tiene mucho reflejo en Estados Unidos. Y cuando los diplomáticos chilenos, el ministro de Relaciones Exteriores, Huerta, después Carvajal, se quejan ante el embajador alemán, el embajador alemán y el gobierno alemán dice: nosotros lo hemos ayudado a usted en las Naciones Unidas, porque la Unión Soviética había llevado la idea de condenar a Chile y la estrategia fue expulsar a Chile de las Naciones Unidas, lo cual las Naciones Unidas es cuestionable qué importancia tiene, pero esta importancia simbólica a veces pueden ser, para un país pequeño y débil, pueden ser muy graves. Además, un país que estaba económicamente en la total ruina, y además en el 75 viene la Gran Depresión por el cambio económico, por el shock petrolero, están pasando una serie de cosas que tienen al país. Los informes económicos son muy interesantes, pero son 74, 75, 76 extremadamente pesimistas sobre lo que pasa en Chile. No ven ninguna salida. Bueno, todo eso, entonces dice: nosotros lo hemos ayudado a las Naciones Unidas. Y yo le digo los documentos alemanes, a los que mirando otros documentos no están así, pero en Bonn da la impresión que ellos fueron muy claves. Bueno, pues los norteamericanos se atrevían a defender a Chile, entonces dejaban el papel a Alemania. Entonces Alemania, ¿qué hizo? Trasladar esto a una condena a una comisión que tenía que informar sobre lo que pasaba en Chile. Entonces con eso diluían un poco, y que esta fue una estrategia que lideró Alemania dentro de Europa Occidental, y que por último momento Pinochet no deja que ingrese. Entonces siempre dicen: con eso ustedes nos dejaron mal y nos obligan a aumentar la presión o gestos políticos hacia Chile. O sea, que frente a lo público que rechaza Chile, sin embargo, había esta otra política, entre otro tipo de consideraciones que tienen que ver consideraciones a largo plazo, las relaciones con Estados Unidos y en general las relaciones también históricas con Chile. Antes de terminar, un último detalle interesante. Ustedes se acordarán del actor Friends, que se dividió la iglesia luterana en Chile, y que fue después, cuando viajó afuera, el gobierno le prohibió ingresar, ha vuelto ahora, se condecorado, etc. Esto es una lucha que venía de antes del 11 de septiembre, porque un pastor, claro, mandado por la iglesia luterana alemana, que tiene muchos recursos, pero que la colonia alemana tenía una mentalidad diferente, como todas las colonias. Y el pastor Friends provenía del protestantismo post-Segunda Guerra Mundial, muy liberal, y con una idea muy diferente de lo que es el apostolado, y que ya había causado problemas con la colonia antes del 11 de septiembre. Entonces, después los sectores conservadores, especialmente en Temuco, en Valdivia, hay una división ahí, porque en Concepción y en Valparaíso hay unos luteranos que apoyan a Friends, pero en otras partes no. Se produce una división dentro de la iglesia luterana en Chile, división propuesta por los luteranos chilenos, y que en el fondo es también un tema, bueno, ya un tema más religioso y teológico, de qué corriente luterana moderna va a triunfar dentro de Chile. Ese es otro tema. Pero aquí, como a raíz del pastor Friends, del Comité Pro Paz y después de la Vicaría de la Solidaridad, hay un problema de relaciones internacionales, pero también hay un tema de la historia religiosa post-Segunda Guerra Mundial alemana y de la colonia alemana en Chile y las transformaciones culturales de la colonia alemana en Chile. Bueno, esto creo un resumen de todo un tema rico, muy rico, y que siempre mirándolo con más detalle aparece de una manera diferente a como el esquema que uno tenía armado antes. Pero esto, no nos olvidemos que el fenómeno más central, porque hay otras cosas a largo plazo que permanecen como estables, pero el fenómeno central fue el impacto que causó la unidad popular en Europa, y de ahí que el 11 de septiembre tenía que magnificar ese impacto. La caída del régimen de Isabel Perón, la caída de Joao Goulart II, o la caída de Ilia, para qué decir, no fueron cosas muy anotadas en Europa, no tuvieron la misma reacción europea. La caída de Salvador Allende en Chile, sí, claro, fue un hecho, un acontecimiento casi de la historia política europea, interna europea, no solamente de sus relaciones con América Latina. Repercute en las relaciones, pero no tiene que ver directamente con las relaciones mismas, sino que es una historia interna europea, y creo que en el caso alemán está claramente comprobado. Bueno, gracias. Ahora podemos conversar.
sacan la consigna del eurocomunismo. Dice, para que no nos pase lo de Allende tenemos que ponernos de acuerdo. Nosotros estar de acuerdo con los otros, con el otro bando, para llegar a un compromiso. Ahí viene la palabra compromiso histórico. Y a la Unión Soviética no le gusta nada eso. Ahora, ¿por qué lo dice Berlinguer? Porque dentro del mundo europeo, salvo estos círculos dentro de los gobiernos europeos y en partidos conservadores europeos, y aún así, salvo en ello, la opinión general es cayendo en los demócratas, que el socialismo chileno es un socialismo especial, no marxista, no revolucionario. Entonces, eso es lo que hace Berlinguer. Bueno, lo asumen a medio de algunos otros partidos políticos, partidos comunistas europeos, entre ellos sobre todo el español de Santiago Carrillo, que había sido un instrumento del Comintern, que había matado miles de personas en la guerra civil, pero que ahora lleva otra política. Entonces, claro, esto es importante. Y la liberación de Corvalán, vamos, la política por liberar a Corvalán de la Unión Soviética, bueno, esta es una hipótesis, yo la he hablado con excomunistas, y que está relacionada con el hecho de que la Unión Soviética quiere combatir el eurocomunismo, demostrar que este comunismo tan popular, esta izquierda tan popular, la chilena, está con los soviéticos y no con nosotros. Entonces, claro, para volver a lo que plantea Jaime, sí, yo creo que está la idea de la izquierda europea de tratar de mostrar cómo Allende es el buen camino y cómo hacer aquí para que no nos pase lo mismo de la izquierda, digamos, más radical. Y otro punto. El año 73 cae el gobierno de la Unión Popular en Chile. Y el año 75 cae Vietnam del Sur y cae Camboya. Y Camboya gobernado especialmente el caso de Camboya por Pol. Todos sabemos lo que pasó en Camboya. Las cifras más prudentes hablan de 2 millones de asesinatos. Y está la galería con la galera. ¿Por qué en Europa no hubo respecto de Camboya y de Vietnam del Sur la misma reacción que hubo respecto de la caída de Allende? Ese es un gran tema, yo creo, de la historia contemporánea, esa doble estándar. En Camboya hay un genocidio, no se sabía mucho, pero la experiencia histórica indicaba que estaba pasando algo así, que era lo que efectivamente pasó. Bueno, porque no era tema de la izquierda, la izquierda tiende a dominar en Inglaterra. El argumento que se da, cuando uno le plantea a un europeo esto, dicen, bueno, es que Allende era democrático. En cambio, los regímenes de Camboya y del Sur no eran democráticos. Me parece medio débil, porque entonces si no son democráticos pueden matar a todos. Bueno, no lo creo. Ahora, lo que sí que, claro, la popularidad de la Unión Popular en Europa, la atención que recibió, eso hace que era como un tema fresco. En cambio, en Vietnam y Indochina es una cosa como no querían saber de eso. Pero hay algo más importante, o sea, en todos estos años, de vez en cuando moría alguien en el muro, y eso en Alemania no causaba ningún impacto. Había protestas, el gobierno, salía en un diario ahí, pero no causaba. Lo que pasaba en Chile causaba mucho más impacto que eso. Hasta el 89, cuando empieza ahí nuevamente la atención, pero en Alemania, dentro del mundo público, bueno, salvo Strauss, el sector de la democracia cristiana, porque no estuvo tampoco, Estuvo en Chile. Claro, pero que no querían saber, no querían saber de conflicto con la otra Alemania. Kohl recibe a Honecker con alfombra roja en el 87 y después lo manda a buscar y le exige a Chile que se lo entregue. Ese es un doble estándar tremendo. No se lo había exigido a Gorbachev antes. Y Yeltsin, porque esto sucede con la caída de la Unión Soviética, Yeltsin lo va a entregar porque quiere deshacerse de todos esos símbolos. Pero entonces todos esos dobles estándares están. Profesor, ¿cómo ve usted el tema, tal vez menor, pero simbólico, dentro del gobierno alemán y lo denominado Colonia de Dignidad y todo lo que implica desde el punto de vista cultural, social, político? Esto es un tema sensible para mí porque no puedo encontrar material sobre eso allá. Y
entre creí que me lo estaban escondiendo, otra cosa que también de que pienso que el tema de las relaciones es un tema más de los años 80 que los 70, pero no había ahí un ministerio. Pero al final, un funcionario ahí logramos ver, darse cuenta, los todavía sabemos los archivos son algo complicados, pero no fueron hechos para nosotros, sino que por otro criterio, que estaba, entonces encontré algún material, pero para fines de los 60, hasta el año 70, sobre eso. Ahora, entonces lo que yo digo no es todavía lo que investigué, sino que voy a decir, sino que la impresión que tengo de otras cosas, es de que hasta fines de los 70 eso no era un gran tema en las relaciones. Y que Alemania sabía muy poco lo que pasaba ahí. Pero había muchas acusaciones. O sea, en los diarios aparecían estas cosas sobre Colonia del Miedo. Y que indudablemente una secta extraña. Pero no hay como no me consta una intervención del gobierno alemán hasta la década de los 80. Que hay pero había muchas acusaciones en la prensa alemana acerca del papel de Colonia del Miedo. Porque se la veía como... En realidad poco tiene que ver con el nazismo, pero claro, es una secta especial. De los exiliados que salieron de las embajadas, pero muchos de Alemania Oriental. Ahora que se han abierto los archivos, entre esos exiliados, ellos encontraban apoyo en el gobierno. Muchos de ellos después han escrito cosas donde habla de pugnas entre ellos y tremendas divisiones y persecuciones grandes. Tanto los que fueron a Berlín Oriental como algunos que estuvieron en Rusia, que a su vez se sentían allá como extraños, fueron con muchas ideas de empezar a encontrar allá una nueva patria, y no fue así. Al dar publicidad a los archivos, ¿aparece algo de esos exiliados? Muchos de ellos altos dirigentes. No, yo no he revisado esos archivos, pero por lo que he leído sobre ellos y por lo que ha salido a luz pública, yo además he conocido a muchos de ellos ahora en estos últimos años. Bueno, y se ha escrito también bastante sobre ellos. Está la novela de Carlos Cerda, En Morir en Berlín, que es muy interesante sobre eso. Hay varios libros que ha escrito José Rodríguez Elizondo, un excomunista. Yo conocía más personalmente a muchos excomunistas. Claro, ahí, bueno, llegan allá y en un sentido, bueno, esto es un socialismo magnífico, tenemos que imitarlo, pero empiezan luego las pugnas. Primero, porque aquí se discutían más las cosas y allá no se podían discutir. Y allá más están en un auténtico estado policial. Y también empiezan a desilusionarse algunos, mientras que otros como que tienden a aferrarse más y admirar más a eso, y sobre todo los comunistas rusos, soviéticos y alemanes les encaran mucho, les dicen: ¿cómo pudieron ustedes dejar el poder? ¿Cómo pudieron dejarse caer así? ¿Cómo no se prepararon más? Tienen que volver ahora con violencia. Entonces, por ahí está el origen del Frente Manuel Rodríguez y otras cosas. Pero en una parte de ellos comenzó a haber esta pugna. Curiosamente, esto se produce tanto los que van en Alemania Occidental como los que van en Alemania Oriental. Y yo diría los que van a Occidente a veces quedan como más radicalizados. Por ejemplo, los de Suecia son mucho más radicalizados en su posición archirrevolucionaria que muchos de Berlín Oriental. Y lo mismo pasa en Alemania Occidental, porque en el ambiente caen siempre en relación con el ambiente académico, en donde hay un fuerte radicalismo marxista, maoísta, que domina la universidad alemana y sobre todo en todo el tema hacia América Latina, en Alemania. Entonces, bueno, en otra parte de Europa también, pero en Alemania esto es como muy particular. Entonces, este quiebre comienza a producirse primero en Berlín Oriental, en los que se refugian en Alemania Oriental. Entonces se empiezan como a dividir entre los que no les gusta y los que les gusta mucho. Sabemos que nuestra presidenta estuvo entre los que les gusta mucho eso, en su momento, pero otros, claro, claramente estaban en la otra línea, entre ellos José Rodríguez Elizondo, con el que he conversado largamente, pero otros que no son tan conocidos, que también tuvieron como ese choque muy grande. Un amigo mío con el que estoy a veces, que tiene un autopuesto en Valparaíso, me dice que él, cuando él se rompe con el partido, le mandan a un amigo a decirle: bueno, no cuentes nada de lo que ha pasado acá porque te va a matar la DINA. Entonces, como diciendo,
te vamos a matar nosotros, pero la vamos a usar a Radín. Esa fue una experiencia como muy dura de repente. Y influye también que ese ambiente simpatizante por la extrema izquierda en el mundo académico europeo y político cambia a finales de los 70, se empieza a disminuir, porque tiene que ver con el 68. En la medida en que se aleja el 68 hacia atrás, eso va disminuyendo. Muy bien, pues profesor, agradecemos su quehacer intelectual. Buenas noches y muchas gracias por su... Hola. Qué bueno. Hola, qué bueno.